De regreso, luego de un viaje agotador y 5 meses en África. Sí, muy largo, muy cansada, pero bueno, ya estoy acá en el pueblo. ¿Cómo fue haber pasado Navidad y Año Nuevo en un lugar que era totalmente desconocido para vos? Sí, muy remoto todo y bueno, estuvo muy buena, la experiencia fue distinta. A mí soy muy sensible por ahí con las fiestas, soy muy familiera, entonces fue distinto, pero fue una experiencia re linda también porque nada, fue distinto. Ellos bailan mucho, comimos comidas tradicionales, fuimos a la aldea también, que la aldea quedaba a 7,5 kilómetros del campamento, entonces era un viajecito y nada, estuvo lindo. Bueno, en definitiva, contame cómo te fue con esto que vos lo tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo y se te pudo dar el año pasado. Nada, fue una experiencia tremenda, por ahí fue más de lo que esperaba a nivel físico y de trabajo. Yo venía de trabajar 8 horas por día en Misiones, que ya era un montón de trabajo porque es trabajo a campo, y trabajar 14 horas de corrido por día me mató. Pero bueno, al final me terminé adaptando y fue tremendo. Ya cuando trabajaba capaz que 10 horas ya decía, ay, qué poquito, así que nada, fue muy, muy buena la experiencia. ¿Qué fue específicamente lo que te dijeron? Bueno, vos te tenés que encargar de esto. Bueno, hubieron varias actividades. Yo me tenía que encargar de registrar los nutcracking, que es cuando los chimpancés rompen las nueces, y después tuvimos una situación con un chimpancé huérfano que se murió la mamá y sus hermanitos y quedó huérfano en el grupo, y mi tarea específica era monitorear al huérfano y seguirlo todo por si le pasaba algo para tener acceso al cadáver del chimpancé, digamos, para estudiarlo. Así que era seguir atrás del chimpancé, monitorear todo, ver si lo cuidaban, si no lo cuidaban, y bueno, eso fue muy interesante también. Bueno, tenías cierta experiencia en Misiones, más lo que habías leído, más lo que habías visto, pero esto era algo totalmente distinto. Sí, muy diferente. El trabajo a campo más o menos lo mismo, y la selva también más o menos parecida, incluso creo que la selva de Misiones es más agreste que esta, pero distinto, los chimpancés distinto, por ahí el mecanismo con mis compañeros distinto también, la dinámica de trabajo distinta también, así que habían varias cosas distintas y muchas cosas muy similares. ¿El clima, los peligros? El clima tremendo, era selva tropical, puro trópico y mucho calor, mucha humedad, mucha lluvia. Después estábamos en temporada seca, entonces no llovía tanto, pero igual mucho calor, nos morimos. Y después, peligro sí, era muy peligroso y además estábamos en el medio de la nada, no había nada cerca. A días estaba el hospital más cercano, no había ambulancia, estábamos en el medio de la nada, en el medio de la selva, y sabías que si te pasaba algo estabas al horno, así que muy peligroso, sí. ¿Un grupo de cuántas personas? Éramos yo y mi supervisora, que era la jefa de la investigación, y 3 guías siempre, 3 como escoltas. Y trabajamos más o menos en conjunto, casi siempre trabajábamos de a 2. ¿Siempre en la selva o de vez en cuando bajaban a la aldea? No, siempre en la selva, pero por algunas situaciones específicas. Por ejemplo, tuvimos un problema con cazadores. Ahí, bueno, en África hay muchos cazadores, muchos problemas con eso. Y le dispararon a un guardaparque. Así que nos tuvieron que escoltar a la aldea por 2 días y después volvimos a también una aventura, eso que vos decís no me va a pasar nunca la vida, bueno, pasó. Y nada, muy peligroso, y ahí sí, cuando había una situación así en específico teníamos que volver a la aldea, pero en realidad los 5 meses en la selva. ¿Cómo era el tema del abastecimiento y demás cuestiones? Porque bueno, estaban lejos, estaban prácticamente incomunicados. El tema de todos los viernes en la aldea hay un market day, se le dice, que es un día como de feria acá tenemos. Y esos días nosotros hacíamos recambio de cocinera porque nadie se aguanta los 5 meses de corrido en la selva. Entonces hacíamos recambio de cocinera, y cuando venía la cocinera nueva tenía que traer la nueva compra todos los viernes. Todos los viernes se hacía el recambio. Y para venir de la aldea era un trayecto en moto, otro trayecto como en barquito y otro trayecto caminando, y eso lo tenía que hacer todos los viernes la nueva cocinera que entraba y nos traía las compras. Además de los chimpancés, en todas sus especies, en todas sus variedades, ¿algún animal que te haya dado un cierto temor? No. Al principio sí, cuando llegué tenía miedo de que aparezca un elefante y me mate, o un hipopótamo, pero después se me pasó porque además soy muy fanática yo de todo, quería encontrarlos. Había leopardos, también había felinos, había
bueno, hipopótamos, elefantes gigantes, veíamos las huellas, pero nunca pude tener un encuentro así de decir, lo vi para sentir miedo. Pero bueno, siempre esperando encontrármelos, así que mucho miedo no me daba. Pero quizás si lo hubiese visto, sí sentía miedo, pero no los vi. Bueno, contame algo de los chimpancés. Fascinante, los chimpancés muy humanos, increíble cómo interactúan entre ellos, cómo se cuidan. Yo me pensé que iban a ser más tranquilos que los capuchinos, pero al contrario, eran terribles, costó mucho seguirlos, los perdíamos todo el tiempo. Y re locos, gritaban mucho, fue increíble. Y además a veces ellos estaban acostumbrados a nosotros, entonces si los íbamos siguiendo, por ejemplo, cuando subíamos una montaña íbamos atrás de ellos, y yo decía, ya los perdí, porque hasta que yo subo y ellos subieron, y cuando subí a la montaña estaban ahí esperándome a mí, entonces era como muy linda, no sé, como que eras parte de ellos, fue muy lindo eso. ¿Cómo empezaba cada jornada? ¿Muy temprano y se prolongaba durante todo el día? ¿Había algún cierto descanso? Se trabaja de nido a nido, entonces nido es los lugares donde ellos anidan, que es donde duermen, y se empieza, depende de dónde esté el nido con respecto a la ubicación de nuestro campamento, es la cantidad de horas que vos tenés que calcular para caminar por el monte. Entonces arrancábamos como a las 4 de la mañana, a veces 5 si estaban más cerca, y hasta las 6, 7 de la tarde que ellos anidaban no nos podíamos ir. A las 7, 6 marcábamos el punto GPS donde dormían y ahí teníamos, qué sé yo, depende de dónde estén, 40 o una hora y media hasta el campamento. Así que llegábamos muy tarde y salíamos muy temprano. Era todo el día estar en el campo. Y trabajábamos cada 3 días y un día libre porque si no es imposible. No podés. Así que era mucho trabajo. Bueno, ¿extrañaste? ¿Tenías ganas de venirte o se te hizo corto? Se me hizo corto, pero tenía ganas de venir ya porque era mucho trabajo. Yo ya venía de una campaña en Iguazú 7 meses, entonces ya como que no hay cuerpo que aguante. Y extrañé más que nada porque no podía hablar tan fluidamente con ellos, yo que hablo un montón encima. Ellos hablaban francés y yo no hablaba tanto francés, un poquito. Entonces como que extrañaba eso más que nada, hablar español con alguien o, viste, no sé, tener una conversación, eso era lo que más extrañaba, pero igual lo disfruté un montón. Y sí tenía ganas de volver, pero a la vez tampoco quería que termine allá, así que fue una mezcla de dos. ¿Ya tuviste la devolución de la jefa de la expedición o todavía no? Sí, ya tuve. Ella me dijo que increíble mi trabajo, así que estoy contenta con eso. Trabajamos bien, nos llevamos súper bien. Y la jefa de Alemania, que es la jefa de todo, como del laboratorio, la jefa de las dos, me dijo que cuando quiera soy bienvenida en el equipo de vuelta, así que estoy contenta con haber cumplido. ¿Querés repetir? No creo que acá en este trabajo porque quiero conocer otras cosas, pero podría pensarlo, pero la verdad que no, tengo ganas de hacer otras cosas también con otros animales o en otros lugares, conocer otras cosas, así que no sé, no creo.